De nuevo, se me olvidó grabar una pregunta, la 50 de hecho, y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Así que ponemos la pregunta. Esta pregunta es una pregunta que tiene que ver, bueno, un poco con ecuación de la recta, así como con la noción dependiente, sí, con muchos dependientes de hecho, y hay que saber un par de detalles sobre trapecios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, aprovechando que la pregunta es de trapecios, es un repaso de clasificación de cuadriláteros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y nombrar características así como a grandes rasgos de estos cuadriláteros. Entonces, voy a ponerlo aquí. Cuadriláteros, va a ser como un esquema, cuadriláteros. Lo tenemos aquí. Qué horrible me quedó este. Bueno. Los cuadriláteros los podemos clasificar en tres grandes grupos de primera. ¿Sí? Los primeros son los paralelogramos. Paralelogramos. Los paralelogramos, bueno, ¿qué característica tienen? Que tienen dos pares de lados paralelos. Bueno, a todo esto, los cuadriláteros son figuras de cuatro lados. ¿Sí? Tienen dos pares de lados paralelos. Voy a poner esto para decir que son paralelos. Son paralelogramos. ¿Sí? ¿Qué paralelogramos conocemos? Bueno, aquí tenemos cuatro. Vamos a ponerlo aquí los cuatro. El primero es el cuadrado, o bueno, no el primero, pero cuadrado. El rectángulo, son como clásicos que conocemos. El rombo y el romboide. Rombo y romboide. ¿Sí? Si hacemos un dibujo más o menos de estos, sería, bueno, el cuadrado sería algo más o menos así. ¿Sí? Todos los lados iguales, excepto bien, así como recto. El rectángulo sería como el cuadrado, pero estirado. ¿Sí? El rombo es el cuadrado, pero así como ladeado, como que lo empujaron y quedó ladeado. Un rombo no es poner un cuadrado así como girado. ¿Sí? Si esto es un cuadrado y nosotros lo giramos, nos quedaría algo más o menos así. Eso no es un rombo, no porque esté en otra posición va a ser un rombo. Sigue siendo un cuadrado. ¿Sí? Bueno, y por último, el romboide. Romboide que es como el rombo, pero estirado. ¿Sí? Ahí quedó más o menos. Eso, otro tipo de cuadrilátero que teníamos son los trapecios. Entonces ponemos aquí trapecios. Aquí ojo porque estos son los que nos sirven para la pregunta. De hecho, uno de aquí. Aquí tenemos tres solamente. Tenemos el trapecio isósceles. De hecho, ojo, esta T es de trapecio, no de triángulo. El trapecio isósceles, el trapecio rectángulo y el trapecio escalero. Aquí tiene mucha relación con los triángulos. El triángulo isósceles, o sea, el trapecio isósceles es como el triángulo isósceles, pero cortado como por arriba, digamos. Entonces sería algo más o menos así. Ahí y ahí. ¿Sí? Ah, característica que no dije. Se me fue. Este tiene un par de lados paralelos. Un par de lados paralelos. Paralelos, así. Entonces ya. Tenemos aquí el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo, que tiene los ángulos rectos. Entonces sería como un triángulo rectángulo cortado. Una cosa así. Y ahí estarían los ángulos rectos. Y un trapecio escaleno. Sería como un triángulo escaleno, pero cortado arriba, o en cualquier lado. Entonces sería algo más o menos así. Podría ser como así, quizás. Bueno, tiene más pinta de isósceles. Vamos a ver si lo puedo arreglar un poquito. Sería más o menos aquí. Y si exageramos esto para allá, ahí podría ser. Sí, ahí es más evidentemente escaleno. ¿Sí? Y por último tenemos los trapezoides. Trapezoides. Aquí tenemos dos solamente, los trapezoides. Tenemos el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico, que original. Asimétrico. ¿Sí? Simétrico y asimétrico. El trapezoide simétrico es como una cometa. ¿Sí? Que es como... Ahí. Oh, qué horrible me quedó. Es como una cometa que tiene como
los dos de arriba más chiquititos que los dos de abajo. Eso es importante. Igual me quedo súper feo, pero al diablo. ¿Sí? Este sería el trapezoide simétrico. Y el asimétrico sería uno que no tiene nada de especial. Así como podríamos dibujar algo así. No tiene nada paralelo con nada, no tiene ninguna característica. Podemos poner este como así tal vez, y este para allá. Ahí sí, quedó mejor. Creo. Que ojo, tiende a parecerse mucho al trapecio escaleno, pero la diferencia está en los lados paralelos, y eso es lo que vamos a marcar justamente ahora. Los paralelogramos dijimos que tienen dos pares de lados paralelos. Entonces, seguían los dibujos serían este con este, paralelos, y el otro sería, por ejemplo, S con S, paralelos. Hacemos lo mismo en los demás, pues sería S con S, por ejemplo, y el otro igual, S con S. Y así todos los demás, pues los opuestos son los paralelos, claramente. Eso. En los trapecios pasa lo mismo. Aquí hay solamente un par de lados paralelos, que serían las bases. Bueno, no lo dijimos porque estos se llaman bases. Sería S con S, en el trapecio rectángulo sería S con S, y este con este. ¿Sí? Y en los trapezoides no hay nada paralelo. De hecho, aquí podríamos ponerle, no tiene lados paralelos. ¿Sí? Entonces aquí nada es paralelo con nada. Por lo tanto, la diferencia entre el trapezoide asimétrico y el trapecio escaleno es eso, que el trapecio escaleno tiene las bases paralelas. Esto no tiene nada paralelo. ¿Sí? Eso. ¿Qué más podríamos decir? Características quizás sobre los cuadriláteros en general. Bueno, son figuras de 4 lados, lo dijimos al principio, y la característica que cumplen es que la suma de los ángulos interiores es igual a la suma de los ángulos exteriores. Y de hecho esto es 360. ¿Sí? Ahí está. Eso es. La clasificación. Bueno, podríamos dar más características, así como de cada uno en particular, las características de los paralelogramos, de los trapecios, de los trapezoides, así como las características que tienen en común unos con otros, pero eso ya nos quitaría más tiempo y no es ni tan necesario para resolver la pregunta que queremos hacer. ¿Sí? Entonces ahora sí nos devolvemos a la pregunta. Tenemos acá, considere un trapecio isósceles, ¿ya? Donde sus bases son paralelas al eje X. Perfecto. Vamos a empezar a hacer un dibujo al tiro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a dicho trapecio? Entonces vamos a hacer un dibujo más o menos. Ya está, piola. Y un trapecio. Tenemos ese. Y es trapecio isósceles. Así que tienen que quedar más o menos. Sí, tiene pinta de isósceles. Ya, pues. Entonces analizamos las opciones de a una. Para ver cuáles son verdaderas. Se nos preguntan por las verdaderas. La primera. Existen rectas que contienen a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales. Entonces, aquí las que podríamos pensar son como esa y esa. Entonces esas pendientes no son iguales, porque de hecho una es positiva y la otra es negativa, ¿cierto? Podríamos pensar a lo mejor esa con una de estas. Tampoco porque se intersectan, por lo tanto no son, no tienen la misma pendiente porque no son paralelas. Entonces, eso de la misma pendiente está asociado a las paralelas. Y aquí en el trapecio, ¿hay lados paralelos? Sí, que son las bases, lo dijimos delante. Entonces, esa es paralela con esta. Esto tiene pendiente 0 y esto tiene pendiente 0 también. Por lo tanto, estas pendientes son iguales. ¿Sí? Entonces, sí, hay dos que son las bases, de hecho. Las bases. Entonces, la 1 es correcta y descartamos todo lo que no tenga 1. Esto es todo. Vamos a la siguiente. La suma de las pendientes de las rectas que contienen los lados no paralelos del trapecio es 0. Es decir, la pendiente de esta recta y de esta recta. ¿Será la suma de estas pendientes? ¿Será 0? Pongámosle aquí M1 y esta M2. Veamos. Lo que nosotros podemos hacer en un trapecio isósceles, podemos separar el trapecio. De hecho, con cualquier figura esto se puede hacer. Pero podemos separarlo aquí y aquí. ¿Y qué se cumple aquí? Bueno, estos dos segmentos que acabo de dibujar son iguales porque son digamos, como la altura del... No, son la altura del trapecio. Entonces pongámosle, no sé, una H de altura. H y H a los dos. Y resulta que acá, este segmento que se forma acá abajo, con este de acá, son congruentes, son iguales, tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque el trapecio es isósceles.
¿Sí? Se puede hacer este cruce. Si fuera escaleno estaría cargado para un lado y allá no serían congruentes. Esto porque los triángulos que están adentro son congruentes. Entonces se da esa situación. Bueno, entonces pongámosle que aquí este pedacito de abajo que estábamos encontrando recién, pongámosle que es A. Y porque este de aquí también sería A. Y aquí un ángulo recto en sí. Entonces, ¿cuál será la pendiente de esta recta celeste que está dibujada? Conociendo esto de aquí. Bueno, la pendiente, nosotros en algún momento dijimos que era una forma de verla, era como lo que se avanza, lo que se sube o lo que se baja versus lo que se avanza en el eje X. O sea, la pendiente, pongámoslo aquí, es la variación en el eje Y partido por la variación en el eje X. ¿Sí? Entonces, la pendiente 1, voy a bajar un poquito para tener más espacio. Bueno, tampoco hay mucho espacio. La pendiente 1 sería lo que avanza, que es A, partido, o sea, y lo que sube, que sería H. Sería lo que sube H versus lo que baja A. Tenemos esa pendiente. Y la pendiente 2 sería lo que baja sería H. Así como a partir de este punto baja H. Entonces, baja, le ponemos un menos, H. ¿Y cuánto avanza? Lo mismo A. Listo. Entonces acá la pregunta es, ¿la pendiente 1 con la pendiente 2 sumadas me dará 0? Veamos, pues. Pongamos aquí. Pendiente 1 más pendiente 2 va a ser H partido por A más menos H partido por A. Y esto es lo mismo que H partido por A menos H partido por A, y esto es 0. Así que sí. La suma de las pendientes que contienen los lados no paralelos ¿suman 0? Sí. Es correctísimo. Entonces descartamos lo que no tenga 2. Descartamos esa y descartamos esta. Y con esto nos sale solamente la D. Y con eso estaría. Podríamos buscar la respuesta ahora. De la 50. La 50 está acá. D. Y con eso estaríamos. Correcto. ¿Cómo podríamos descartar la tercera? Así como ya para sacarle más provecho a la pregunta. Sería el producto de las diagonales de las rectas que contienen el producto de las pendientes de las rectas que contienen a las diagonales del trapecio es menos 1. Las diagonales son estas de acá. Esa con esa. ¿Sí? Recordemos que aquí voy a remarcar el trapecio porque está como perdido, olvidado. Es esto de aquí. Esto es el trapecio. Isósceles, recordemos. Eso de ahí. Entonces las diagonales son las que marqué aquí con rosado. Estas pendientes serán perpendiculares. Vamos a ver. Podrían ser como podrían no ser. Si nosotros exageramos este trapecio, voy a dibujarlo así como acá al lado. Si lo dibujamos así, por ejemplo, tenemos esa y esa paralela con esa, es un trapecio, y es un trapecio isósceles, más o menos. Pero aquí estas diagonales nos van a dar que son perpendiculares. De hecho, se ve como que son secantes, que este ángulo que se forma aquí no es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, con eso no tienen por qué ser menos 1. ¿Sí? No siempre. Y por eso se descarta la tercera. ¿Sí? Eso, como no dice que siempre, uno tiene que asumir siempre, como no dice siempre el producto de, uno tiene que asumir que es un siempre, así como, en cualquier caso, va a dar siempre que el producto es menos 1. Ah, bueno, y que el producto de la pendiente sea menos 1, quiere decir que los segmentos, las rectas son perpendiculares. Por eso estamos buscando aquí un ángulo de 90 grados. Se me puede dar ese detalle. Eso, pues. Entonces, como no siempre son perpendiculares, no siempre va a dar menos 1 el producto, entonces esta sería falsa. ¿Sí? O falsa, no sería siempre verdadero. Y por eso se descarta la 3. Así que eso sería, y bueno, ya revisamos la alternativa y está correctísimo. Dedito para arriba.